Has oído hablar de la palabra infierno, resuena en algún rincón de tu memoria, ¿verdad? Infierno. Un lugar donde las almas se retuercen en agonía, donde la oscuridad devora la luz y el fuego abrasador consume todo a su paso. Pero lo que quizás no sepas es que, en este momento, estás a punto de adentrarte en un infierno completamente distinto, uno que no podrás escapar tan fácilmente. Prepárate para enfrentar tus peores pesadillas, porque has cruzado el umbral hacia un mundo de tormento y desesperación sin retorno. ¿Pero qué significa realmente ese término? ¿Existe de verdad un lugar así? ¿Y cómo sería ese infierno del que hablan las leyendas? ¿Estamos destinados a sufrir eternamente en él? ¿O es solo una metáfora de los tormentos que enfrentamos en la vida? Y además, ¿qué hay de los demonios que se dice habitan en ese lugar? ¿Quiénes son realmente? ¿Son criaturas infernales con cuernos y colas? ¿O son manifestaciones de nuestros peores miedos y deseos oscuros? Al fin y al cabo, ¿están destinados a terminar en este abismo? ¿O es el abismo mismo el que está destinado a terminar en ellos? Son preguntas que han atormentado a la humanidad a lo largo de los siglos. Y hoy nos adentramos en la búsqueda de respuestas en medio de la incertidumbre y la oscuridad que rodea a ese misterioso concepto llamado infierno. Hoy abordaré estas cuestiones y más, porque comprendo la inquietud que sientes al respecto. La búsqueda de respuestas sobre el infierno es una exploración profunda que nos lleva a cuestionar no solo la naturaleza del sufrimiento humano, sino también la esencia misma de nuestra existencia. Así que, si estás dispuesto a sumergirte en este viaje de descubrimiento y reflexión, es crucial que veas este video hasta el final. Durante nuestro recorrido, exploraremos las creencias y mitologías que han dado forma a la noción del infierno a lo largo de la historia de la humanidad. Desde las descripciones del infierno en las religiones tradicionales hasta las interpretaciones modernas y metafóricas, desentrañaremos los hilos que tejen esta compleja tela de conceptos. Pero no solo hablaremos de las teorías y conceptos, también analizaremos la psicología detrás del miedo al infierno, cómo ha influido en la moralidad y la ética a lo largo de la historia, y si existe alguna verdad en las historias de almas atormentadas en un lugar de sufrimiento eterno. Este no es un viaje para los débiles de corazón, ya que explorar estas profundidades puede desafiar nuestras creencias arraigadas y nuestras percepciones del bien y el mal. Sin embargo, al final del camino, espero que puedas encontrar un nuevo entendimiento, una perspectiva más amplia y quizás la respuesta a las preguntas que te han inquietado durante tanto tiempo. Así que, toma asiento, mantén la mente abierta y prepárate para adentrarte en el misterio del infierno. Este viaje promete ser fascinante, inquietante y esencial para nuestra comprensión de la condición humana y el destino de nuestras almas. No te arrepentirás de haber llegado hasta aquí. Conoces que vivimos en una era en la que numerosas congregaciones y sus líderes eluden hablar acerca del infierno y optan por abordar temas más agradables para su audiencia, satisfaciendo así los deseos terrenales. No obstante, la realidad es que necesitamos proclamar el Evangelio en su totalidad, abarcando cada parte de la Biblia, no limitándonos únicamente a las secciones que nos resultan convenientes. La verdad completa es la única que realmente puede otorgar la libertad. ¿Estabas al tanto de que Jesús habló considerablemente más acerca del infierno que del cielo? En Mateo 13, versículo 40, se expresa de la siguiente manera: así como se recoge y quema la cizaña, así será al final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y ellos separarán de su reino todo lo que causa pecado, y a todos los que practican la iniquidad serán arrojados al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces, los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Si posees incertidumbres acerca de tu fe, te insto a continuar viendo este video, ya que podría ser el más trascendental que experimentes a lo largo de toda tu vida, puesto que posee el poder de rescatar tu alma del infierno. Entonces, ¿qué representa el infierno? Vamos a investigar lo que Jesús mismo expresó al respecto. En primer lugar, en Mateo 25, versículo 41, Él proclama: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». De este modo,
Queda claro que el infierno es un sitio perpetuo de fuego originalmente destinado para el diablo y sus demonios. ¿Qué implica esto? Si alguien cae en el infierno, no estará solo. Diversas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, como se relata en diversos testimonios, han avistado a demonios mientras experimentaban el tormento del infierno. Pero la Biblia refuta esta perspectiva, estableciendo claramente que es un sitio perpetuo de condena destinado a aquellos que optaron por vivir en la tierra inmersos en el pecado, eligiendo las sombras en lugar de la luz y rechazando la verdad de Jesucristo. Jesús también se expresa en Mateo 13, versículo 49, de la siguiente manera: Así acontecerá al final de los tiempos. Los ángeles saldrán y separarán a los malvados de los justos, y los lanzarán al horno de fuego, donde habrá lamentos y rechinar de dientes. ¡Qué imagen tan aterradora! Lamentos y rechinar de dientes, una representación del infierno en la que las personas experimentarán la eternidad en ese estado. Resulta sorprendente que, incluso entre aquellos que se llaman cristianos, existan quienes nieguen la existencia del infierno, a pesar de que su fe se basa en las enseñanzas de Jesús, quien claramente describe el infierno como un lugar eterno de condenación, caracterizado por lamentos y rechinar de dientes. El infierno es una realidad innegable, y sin lugar a dudas, no es un destino que deseemos para nosotros ni para ningún otro ser humano. Jesucristo advirtió sobre la verdadera naturaleza del infierno en Marcos 9, versículo 43, diciendo: Si tu mano te induce al pecado, córtala. Es preferible entrar en la vida manco que, con las dos manos, ir al infierno, al fuego inextinguible. Y si tu pie te hace pecar, córtalo. Es preferible entrar en la vida cojo que, con los dos pies, ser arrojado al infierno. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Es preferible entrar en el reino de Dios con un solo ojo que, con los dos ojos, ser arrojado al infierno. Estas palabras de Jesús dejan en claro la advertencia acerca de la incontestable realidad del infierno. Serás conducido allí si no te alejas del pecado y te vuelves hacia Jesucristo, el único Salvador. Es curioso cómo los seres humanos procuramos seguros para casi todas las áreas de nuestra vida, como seguro de vida, de automóvil o para eventos que quizás ni lleguen a ocurrir, pero a menudo descuidamos resguardar nuestras almas del fuego eterno, lo cual es una certeza. El infierno es un lugar de lamentos y rechinar de dientes. Como Jesús repite en Mateo 25, versículo 30, donde habla de las tinieblas exteriores, un lugar donde la presencia de Dios está ausente. En 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, leemos que aquellos que rechazan a Dios sufrirán un castigo de destrucción eterna, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Este mundo puede haber resuelto muchos de sus problemas, pero nada se asemeja al infierno, un lugar desprovisto por completo de la presencia de Dios. Ahora consideremos por un momento la verdadera naturaleza del infierno. Imagina, aunque sea por unos instantes, cómo debe ser estar allí, con el diablo y sus demonios al acecho, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Contempla los lamentos y el crujir de dientes de innumerables almas que nunca cesan. Si llegas a ese lugar, serás atormentado por toda la eternidad en un sitio completamente desprovisto de la presencia de Dios. Jesús nos instruye aún más sobre este tema en Mateo, capítulo 10, versículo 28, al decir: No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El infierno no es un destino deseable, es un lugar terrible y representa un juicio justo. Es el castigo para aquellos que han rechazado a Jesucristo, la luz, y han optado por vivir en el pecado. Estos son aquellos que no aceptan que Jesucristo ya sufrió el castigo en la cruz, y ahora el infierno les aguarda, un lugar reservado para aquellos que persisten en el pecado, como el homicidio, el robo, la mentira, la violación, la embriaguez, la calumnia, la promiscuidad, y aquellos que se entregan a los deseos carnales como la lujuria, la envidia, la avaricia, la ira, la gula y el orgullo. Permite que aclare un punto crucial aquí. Muchas personas suelen confundir Hades o Sheol con el infierno, pero no son lo mismo.
En el Nuevo Testamento griego y Sheol, en el Antiguo Testamento hebreo, se refieren al reino de los muertos o la tumba. Simplemente indican el lugar de los fallecidos. Por lo tanto, Hades y Sheol son simplemente lugares temporales de tormento donde las almas aguardan el día del juicio final, como se ejemplifica en la parábola del hombre rico y Lázaro. La resurrección final es un momento crucial en el cual Dios juzgará a todas las personas. En esta ocasión, los condenados serán arrojados al lago de fuego, convirtiendo el infierno en un estado permanente. Esto se explica en Apocalipsis 20, versículos 12 y 13, donde se menciona la resurrección de los muertos y su juicio, y la muerte y el Hades son lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Si el nombre de alguien no se encuentra registrado en el libro de la vida, ese individuo será arrojado al lago de fuego. La confusión a menudo surge debido a traducciones incorrectas de las Escrituras, como el uso ocasional de la palabra infierno en lugar de Sheol en el Antiguo Testamento y Hades en el Nuevo Testamento, así como la utilización de infierno en lugar de Hades. Un ejemplo de esto se encuentra en el Salmo 16, versículo 10. La versión King James dice: «Porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción». La palabra hebrea aquí es Sheol, no infierno. Otras traducciones, como la Santa Biblia, aciertan al decir: «Porque no dejarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Si todavía existe confusión entre Hades e infierno, al final, eso no es lo más crucial. El punto fundamental radica en que todos los malhechores terminarán en el infierno por toda la eternidad si eligen continuar viviendo en el pecado y no aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador. La elección es clara: rechazar el pecado y aceptar a Jesús, o enfrentar un destino eterno en el infierno. En Apocalipsis 21, versículo 8, encontramos un versículo impactante que dice: «Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, practicantes de brujería, fornicarios, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre». Esta es la segunda muerte. La Biblia es muy clara al afirmar que aquellos que eligen, y aquí el énfasis está en la elección, ya que cada uno tiene la libertad de decidir en este mundo temporal, enfrentarán las consecuencias de sus acciones. La elección más importante es entre la luz y la oscuridad. Después de tomar tu elección, tendrás que lidiar con las consecuencias de ella. Incluso una elección hecha sin entusiasmo, solo para asegurar un lugar en el cielo, no engañará a Dios, ya que Él ve el corazón de cada uno. Esto también se aplica a los cristianos tibios, como Dios declara en Apocalipsis 3, versículo 16. «Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». No comparto esto para asustarte, sino para presentar la realidad y la verdad, para que tengas la oportunidad de volverte a Jesucristo y evitar el infierno. Mientras hablamos, miles de personas están avanzando lentamente hacia el infierno, y muchas de ellas terminarán allí si no eligen a Jesucristo. Todos los días, 150,000 personas mueren, y muchas de ellas se dirigen al infierno. Jesús nos advierte en Mateo 7, versículos 13 y 14. «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Más estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan». Este es un recordatorio solemne de la importancia de elegir el camino correcto. Este pensamiento realmente me impacta. La inevitable realidad de que un día moriremos es un hecho del cual nadie puede escapar. Lo comparto contigo porque me importas y no quiero que termines en el infierno. Es importante reconocer que Dios es amor y nos ofrece un período de gracia para volvernos hacia Él, pero ese tiempo también se está agotando. Es esencial tomar la decisión correcta antes de que sea demasiado tarde. Hechos 17, versículo 30, nos recuerda: «Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos». En este contexto, el varón es Jesús, Dios en carne,
enviado a la tierra para llevar la pena que merecíamos por nuestro pecado. Jesús, que no conoció el pecado, se hizo pecado por nosotros en la cruz. Es interesante notar que fue un hombre, Adán, quien introdujo el pecado en el mundo, y un hombre perfecto, Jesús, vino a liberarnos del castigo de ese pecado, que es el infierno. A menudo escuchamos decir, estoy salvo, o Él está salvo. Pero ¿qué significa realmente estar salvo? Significa ser rescatado del castigo del infierno, y Jesús ya sufrió ese castigo en la cruz por nosotros. Él cargó con mis pecados, tus pecados y los pecados del mundo, aunque Él mismo nunca pecó, como confirma 2 Corintios 5, versículo 21. Es crucial entender que Dios es el juez supremo y juzgará a todo el mundo con justicia. Él evaluará a cada uno en función de cómo vivió su vida, teniendo en cuenta todas las acciones y pensamientos, así como todo lo que se hizo en este mundo temporal. Dios ve incluso aquellas cosas que pensaste que estaban ocultas, las acciones secretas y los pensamientos ocultos. Él ve todo y juzgará el corazón de cada persona, como está escrito en Romanos 2, versículo 16. En el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres por Jesucristo. Recuerda, Dios es omnisciente, santo, perfecto y justo. Incluso un solo pecado sigue siendo pecado, y nadie es perfecto. Todos somos culpables de pecar, como dice Romanos 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios, siendo tan justo como sabemos que es, juzgará toda injusticia y todo lo que está mal en este mundo, lo que causa tanto dolor y sufrimiento. Las personas a menudo se preguntan qué hay de malo en el mundo, pero la respuesta está en el pecado que entró en él. Muchos quieren culpar a Dios por las aflicciones del mundo, pero la verdadera culpa recae en el pecado humano. Es esencial comprender esta verdad para darse cuenta de la importancia de la redención a través de Jesucristo. Con la alarmante realidad de que cada 98 segundos alguien es agredido sexualmente en el mundo, queda evidente la extensión del pecado y la necesidad del juicio divino. Dios, en su justicia, juzgará a todos los pecadores. Él no perdonó ni siquiera a los ángeles cuando pecaron, como está escrito en 2 de Pedro 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad. Esto nos lleva a preguntarnos cómo será el infierno y cuáles serán las penas allí. Sabemos que existen diferentes grados de castigo, como se describe en Apocalipsis 20, versículo 12, donde se menciona que los muertos serán juzgados según sus obras. Esto indica que todos serán juzgados individualmente en función de sus acciones. Jesús habla de esto al describir al siervo malvado en sus parábolas y advierte sobre aquellos que, pensando que el Señor está tardando, comienzan a actuar de manera incorrecta, maltratando y entregándose a comportamientos destructivos. Esto es un recordatorio solemne de que nuestras acciones tienen consecuencias eternas y que debemos vivir de manera responsable y justa, buscando la redención a través de Jesucristo. Jesús enfatiza la importancia de la prontitud y la fidelidad, especialmente en relación con su segunda venida y el día del juicio. En sus parábolas, nos advierte sobre el destino de aquellos que son sorprendidos desprevenidos. Por ejemplo, habla del siervo que conocía la voluntad de su Señor, pero eligió no prepararse ni actuar de acuerdo con ella. Según Jesús, este siervo recibirá un castigo severo. En Lucas 12, versículo 47, Jesús dice que aquel siervo que conocía la voluntad de su Señor y no se preparó recibirá muchos azotes, mientras que el que no la conoció y hizo cosas dignas de azotes será azotado poco. Jesús destaca que habrá diferentes grados de castigo dependiendo del conocimiento y las acciones de cada persona. Esta advertencia es especialmente fuerte para predicadores y pastores que no predican el evangelio completo y se enfocan en mensajes motivacionales, prosperidad o el amor de Dios, sin reconocer la santidad y justicia de Dios. Es esencial predicar sobre el infierno y todas las verdades de la Biblia para evitar llevar a las personas a una comprensión errónea del evangelio. Jesús advierte sobre aquellos que hacen tropezar a los creyentes, y esta advertencia se extiende a los falsos profetas y maestros.
La responsabilidad de transmitir la verdad completa incluye advertir sobre las consecuencias del pecado y la realidad del juicio divino. Es fundamental comprender que el peor castigo del infierno está reservado para aquellos que, teniendo la responsabilidad de liderar, llevan a otros al error. La Biblia resalta la gravedad de apartarse del camino de la verdad, especialmente para aquellos en posición de liderazgo espiritual. La salvación implica ser rescatado del pecado y sus consecuencias. Jesús murió para liberarnos de la ira de Dios que estaba dirigida hacia nosotros. La obediencia y la fe en Jesucristo son fundamentales para la salvación y la liberación de la ira de Dios. Comprender la justicia de Dios es esencial para entender el Evangelio en su totalidad y apreciar su generosidad. Sin embargo, esto no significa que Dios simplemente pase por alto el pecado. Muchas personas creen que Dios perdonará todos los pecados sin exigir arrepentimiento o cambio. Esta comprensión parcial de Dios, promovida por algunas iglesias, enfatiza solo el amor de Dios, descuidando su santidad y justicia. Esto resulta en una fe tibia que no refleja la verdadera naturaleza del compromiso cristiano. Dios es amor, pero también es santo y justo. No puede simplemente pasar por alto el pecado. Para entrar en el cielo, es necesario convertirse en un cristiano renacido, pidiendo a Dios que perdone los pecados. Ser una buena persona no es suficiente para alcanzar la salvación, ya que todos han pecado. La salvación es un don de la gracia de Dios, accesible a través de la fe en Jesucristo. Cuando aceptamos el sacrificio de Jesús en la cruz por nuestros pecados, somos declarados justos delante de Dios. Esta transformación va acompañada del don del Espíritu Santo, que nos lleva a vivir una nueva vida caracterizada por buenas obras y frutos del Espíritu, no como medio de salvación, sino como evidencia de la transformación en nosotros. La justificación y la salvación son posibles solo a través de Jesucristo. El mensaje central del Evangelio es que a pesar de nuestros pecados, hay un camino hacia la justificación y la salvación para todos los que creen en Jesucristo. Es un mensaje de esperanza, justicia y amor que revela el carácter justo y misericordioso de Dios. La historia del hombre rico y Lázaro en Lucas 16 del 19 al 31 es un poderoso recordatorio del castigo eterno y la importancia de la salvación en Jesucristo. Después de la muerte, Lázaro encuentra consuelo al lado de Abraham, mientras que el hombre rico sufre tormento en el Hades. La parábola enfatiza que después de la muerte no hay oportunidad de cambio de destino. La humildad nos desafía a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios y a reconocer la importancia del mensaje del Evangelio. En la conversación entre el hombre rico y Abraham en la parábola de Lázaro, que se encuentra en Lucas, se resalta la necesidad de escuchar y responder a los mensajes contenidos en las Escrituras. Abraham enfatiza que si las personas no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco serán persuadidas si alguien resucita de entre los muertos. Esto sugiere que la revelación de Dios a través de su palabra es suficiente para una comprensión y un arrepentimiento verdaderos. La historia también ofrece un vistazo al tormento en el Hades, que es un estado de espera para el día del juicio final. Sirve como un recordatorio de que después de la muerte no hay más oportunidades para cambios o arrepentimiento. Las personas en el Hades, al igual que el hombre rico, están llenas de remordimientos, pero es demasiado tarde para ellos. Esta narrativa nos insta poderosamente a reflexionar sobre la vida y la eternidad. Los cementerios son evidencias tangibles de que todas las generaciones que nos precedieron han pasado por este mundo y han enfrentado el destino de la muerte. La muerte es un destino común para todos, sin importar la fama, la riqueza o el estatus. Cada segundo de vida es una oportunidad de Dios para aceptarlo como Señor y estar con Él en el nuevo cielo y la nueva tierra. La elección entre cielo e infierno depende de cómo respondamos al llamado de Dios. Hechos 17:26 destaca que Dios está cerca y accesible para todos nosotros. Su mensaje universal ofrece salvación y esperanza. Dios establece períodos y límites para que busquemos y lo encontremos. Nuestra existencia está ligada a Él. Siempre está cerca. Estás aquí viendo este video porque Dios te da tiempo para una decisión crucial. La elección es simple: oscuridad o luz, aceptar a Jesucristo. Romanos 10:9 dice que al confesar a Jesús
y creer en su resurrección, serás salvo. La salvación viene por la fe en el corazón y en palabras. Dios toca tu corazón ahora, como en Apocalipsis 3:20. Él espera que abras tu corazón, no solo para evitar el infierno, sino para encontrar tu verdadera identidad en Jesucristo. Esta es una oportunidad de transformación y redención, una vida plena y eterna con propósito, más allá de explicaciones científicas. Aceptar esta verdad es el primer paso. La verdadera satisfacción no está en posesiones materiales como dinero, drogas, relaciones, viajes, alcohol o pasatiempos. Jesucristo es la respuesta al vacío interior. Mi experiencia lo confirma. Antes, vivía entregado a los deseos carnales. Cuando Jesucristo abrió mis ojos a la verdad, mi vida cambió drásticamente. Al aceptarlo, escapamos del juicio eterno y encontramos paz y alegría en una relación con Dios. Descubre tu verdadera identidad y vive según el diseño divino. Tu decisión de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador transforma tu vida y te une a la familia de Dios. El camino cristiano es un viaje continuo de crecimiento y transformación. Te animo a buscar a Dios, estudiar la Biblia y cultivar una relación diaria con Él a través de la oración y la meditación. Dios te ama profundamente y tiene un maravilloso plan para tu vida. Descubrirás un propósito y satisfacción inigualables al vivir según su voluntad. Si deseas crecer espiritualmente, busca contenido que fortalezca tu fe y únete a una comunidad de creyentes. Que Dios te bendiga en tu nuevo camino de fe, con el apoyo de hermanos y hermanas en Cristo de todo el mundo.